Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. El tema del devocional de esta mañana: recompensa justa a la aflicción. Éxodo 12, 29 al 36. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salgan de en medio de mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel, y vayan, sirvan a Jehová como habéis dicho. Tomen también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e id y bendecidme también a mí. Esta era la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Antes de que opere esta maravillosa salvación de Dios sobre su pueblo, al sacarlo, dice la Biblia, con mano fuerte y con brazo extendido, es decir, fue la misma mano de Dios que lo sacó de la esclavitud. Hay un principio bíblico que dice que un esclavo no puede salvar a otro esclavo, pero un libre puede salvarlo. Aleluya. Y dice la Biblia que por eso fue que Jesús vino, siendo libre del cielo, para salvarnos a todos nosotros que éramos esclavos del pecado. Dios mismo los salvó. No porque ellos fueran un pueblo perfecto, sino porque había una promesa que se le había dado a Abraham, de que esa descendencia de él, Dios la guardaría. Dice la palabra de Dios que antes de que ellos reciban ese gran milagro de la salvación, de que el mismo Faraón, tipo de Satanás, de que el mismo Satanás tenga que dejarlos ir, antes de eso, ellos debieron cumplir con un rito de obediencia. Dice la Biblia que Dios le dijo: tienen que sacrificar un cordero, y tomen la sangre de ese cordero y pónganlo en sus puertas. Y tomen la carne de ese cordero y hagan una cena y participen de ese cordero todos los miembros de la familia. Nadie puede quedarse. Era un mandamiento extraño, pero ellos lo hicieron. Tomaron hisopo y pusieron sangre en las puertas. Todo esto nos recuerda que Cristo fue aquel cordero que fue inmolado en la cruz, que así como las maderas de la puerta fueron untados de sangre y esa sangre chorreaba por la madera de esas puertas, así la sangre de Cristo chorreó por la madera de la cruz. Dios le dijo a los egipcios, a los israelitas: los primogénitos de los egipcios van a morir, lo de ustedes no, pero para que sus primogénitos sean salvos, ustedes tienen que sacrificar un cordero y poner la sangre ahí en la puerta. Lo que Dios le estaba diciendo es: ve, como ustedes por obedecer, por confiar, por creer en el cordero sustituto, en la sangre de ese cordero que se derramó, la vida de sus hijos fue perdonada. Dios lo que le estaba diciendo: un día yo voy a enviar a mi hijo primogénito, a mi hijo unigénito, y la sangre de él va a ser derramada en una cruz. Y por eso dice la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo a condenarlo, sino para que todos sean salvos. Las personas que creyeron a Dios y pusieron la sangre sobre sus puertas fueron librados. No murieron los primogénitos. Si tú y yo creemos hoy y le decimos: te amo, Señor, te acepto en mi vida, entra en mi corazón, pongo la sangre del Hijo de Dios sobre mi vida y sobre mi casa. Dice el Señor: cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Yo te invito a que hoy tomes este día como símbolo de aquel día que en Israel, en Egipto, el pueblo de Israel decidió creerle a Dios.
Ellos sabían que no eran perfectos, sino que Dios lo hacía porque los amaba. Eso es lo mismo que dice el libro de Efesios capítulo 2, verso 8, cuando dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pues esto es un regalo de Dios. La salvación, al igual que la vida eterna, es un regalo de Dios. Tú no estás vivo porque lo mereciste ni porque lo pediste. Dios escogió que tú nacieras. Dios escogió que tú despertaras anoche, te acostaste anoche y despertaste. Dios escogió que tus ojos se abran. Muchas personas no despertaron, pero tú despertaste. Pero además, Dios nos dio la posibilidad de tener vida eterna si aceptamos al Señor Jesús. Quiero decirte algo muy importante ahora. La Biblia dice que Dios libró al pueblo de Israel y que lo sacó de Egipto y que lo llevó al desierto y luego a la tierra prometida. El Señor muchas veces permite dificultades en nuestra vida y la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Como al pueblo de Israel, la esclavitud y las dificultades cumplieron un propósito. Pero el propósito final no era que ellos salgan de Egipto. El propósito final era que salgan al desierto y que allí entren en intimidad con Dios. Dios darle sus mandamientos. Muchas veces creemos que el fin de nuestra relación con Dios es recibir un milagro, ser sano. No, el fin de una relación con Dios es crear intimidad, es conocer a Dios, es la salvación, es la vida eterna. Si ya aceptaste al Señor, no te detengas solamente con la salvación, que es tipo de salir de Egipto, sino empieza un camino en el cual tenemos que acercarnos a Él, guardar sus mandamientos, para entonces entrar a la tierra prometida, que es el cielo. Es allí donde muchos perecieron. Es allí donde muchos no pasaron la prueba. Dice la Biblia, muchos son llamados, pero poco escogidos. Dice la Biblia que hay una puerta ancha que lleva a la perdición, pero una estrecha que lleva a la vida eterna. Es que cualquiera puede empezar una tarea, pero no todos la terminan. La Biblia dice que el fin de nuestra fe es la salvación. La Biblia dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Ellos habían sido esclavos, dependían de las migajas que le daba Faraón. Después, cuando estaban en el desierto y llegaron algunas pruebas, muchos de ellos querían devolverse. Y decían, es que Faraón nos daba comida, pero se les olvidaba que era a precio de que tenían que echar sus hijos en el río. Y así muchas veces queremos devolvernos a las cosas del pecado, pero se nos olvida que es contra nuestra propia alma. Fue lo que le pasó a Sansón. Él tenía mandamientos de Dios de cómo él debía comportarse. Pero él escogió ignorar los mandamientos de Dios y terminó siendo esclavo de los filisteos y le sacaron los ojos. Satanás todavía anda buscando eso, sacar los ojos a los hijos desobedientes, como le pasó a Sansón. No permita que tu desobediencia o mi desobediencia nos lleve a la tierra de esclavitud. Es lo mismo que dice la parábola del hijo pródigo, quien se apartó de su padre. Esto nos representa a nosotros cuando nos apartamos de Dios y luego caemos en la esclavitud alimentando cerdos. Los cerdos son símbolos de los demonios. En la vida donde sacamos a Dios, tenga por seguro que los demonios van a entrar. Tú y yo fuimos creados con una parte espiritual que solo la llena Dios. Y cuando sacamos a Dios de ese lugar, los demonios entran y crean un caos. Crean de nosotros una caricatura de lo que debió ser una obra de arte que Dios creó en ti y en mí. Vemos en el verso 32 que Dios le dice a Faraón, que Faraón le dice a Moisés, toma también las ovejas y tus hijos. Es interesante esta mención específica, porque Faraón antes le había dicho, se pueden ir, pero sin sus mujeres y sus hijos. Se pueden ir, pero sin sus ovejas. Luego que la cerviz de Faraón fue quebrada, ahora Faraón ya estaba dispuesto a decir, sí, está bien, salgan libres. Hay batallas que tú vas a tener que pelear por el ayuno y por la oración. Jesús le dijo a sus discípulos, este género no sale si no es por ayuno y oración.
Faraón tuvo que ser quebrantado por la 10ª plaga. Y muchas veces hay situaciones que tú vas a tener que vencer por medio de la perseverancia. Por eso Jesús dijo, orad sin cesar. Orad, dice la Biblia, velad y no desmayéis. Hay batallas, no todas las batallas son iguales. A veces pensamos, no, pero aquella batalla duró un día, sí, pero la de Daniel duró 21 días. Ora hasta que tengas respuesta. Persevera hasta que vea la mano de Dios. Faraón endureció, pero Moisés no desmayó y pudo esperar y resistir hasta ver la victoria de Dios en la 10ª plaga. Dice el verso 34, y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Oh, el pueblo de Egipto que no quería sacar al pueblo de Israel, ahora ellos mismos le echaban fuera y decían, salgan, porque si no, nos matarán a nosotros también. Es que Dios había enviado ángeles, el ángel destructor, dice la Biblia. Y cuando ellos vieron tal mortandad, lo apremiaban a echar. Y dice, llevó el pueblo sus masas antes que leudase sus masas envueltas en sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Lo último que dice es que el pueblo de Israel no salió con la mano vacía, que el pueblo de Faraón entregó al pueblo de Israel oro, plata, alhajas, vestido. Esto no era un regalo de sobra. Esto era la recompensa, el pago por todos los años que sirvieron de esclavitud. Aquí aprendemos otro principio. Se llama la restauración. Dios restaura. Eso es lo que dice el Salmo 80 cuando entona, pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a Israel, tú que estás entre querubines, resplandece, despierta tu poder delante de Efraín, delante de Manasés. Oh Dios, restáuranos, proclama ese salmo. La restauración es la redención del tiempo perdido. Hay personas como Moisés que han llegado a los 80 años y cuando parece que el tiempo había perdido, de repente Dios entra, Dios se mete en tu situación. Los viejitos de antes le llamaban la divina misericordia, la divina providencia de Dios, porque veían la mano de Dios meterse en las cosas de los seres humanos y veían cómo las cosas sucedían, las cosas que parecían imposibles, Dios las hacía. ¿Quién diría que Sara a los 90 años iba a concebir después de esperar? Que Abraham a los 100 años. Para Dios nada es imposible, dice la palabra de Dios. Fue lo mismo que le dijo el ángel a María. Nada es imposible para Dios. Y yo creo que Dios te dice a ti en esta mañana, nada es imposible para Dios. Y en cuanto a los años perdidos, a las oportunidades desperdiciadas, hoy es día de restauración. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que seas restaurado en este día, que seas cubierto por la sangre del Cordero de Dios, que nada ni nadie te haga creer que no eres hijo de Dios. No importa cuántos cerdos haya, no importa cuán oliente a cerdos esté. Recuerda, como dijo aquel hombre, me levantaré e iré a la casa de mi Padre. Dios, gracias porque tú eres fiel y tú cumples todas tus promesas. Buenos días familia. El tema de la enseñanza de hoy es el poder de la sangre de Cristo. Ese poder que sigue teniendo vigencia sobre cada uno de nosotros si lo aceptamos y lo recibimos como nuestro Salvador. Así que en esta mañana quiero recordarte que no endurezcas tu corazón. Aleluya. Porque si cierto es que la sangre tiene poder, asimismo, cierto es que si no recibimos ese perdón y le decimos no a ese sacrificio de Cristo, pues tampoco va a tener efecto el poder de Dios sobre tu vida. Acéptalo y verás el cambio en ti y en tu familia. Dios te bendiga, Dios te guarde.